como bien lo decía nuestra amada líder Iria, hay familias que se han sentado aquí una y otra vez porque van arrebatando y ustedes sin duda han sido una de ellos. Familia de testimonio desde que han llegado aquí a Comunidad. ¿Cuánto tiempo ya tienen en Iglesia Comunidad? Tenemos 1 año y 1 mes. 1 año y 1 mes. Y cuéntame, tu testimonio me decías que inicia antes de poner, como quien dice, el pie en el templo, en la casa, porque tú llegaste a nuestros grupos RUA, ¿verdad? Cuéntame un poco. Ok, nosotros llegamos hace ya más o menos 1 año, yo creo que va más de 1 año, al grupo RUA de Miraflores, donde mis amados Grenal, y sin saber lo que iba a pasar, solo Dios lo sabía. Antes de llegar al grupo, como 1 mes antes, tuvimos un inconveniente. Mi hijo Alejandro, al que todos ustedes conocen, fue demandado por una vecina de robo. Y justo cuando la primera semana de haber llegado al grupo RUA o la segunda semana, recibimos una nota de la fiscalía que decía que nos estaban demandando por hurto y que Alejandro tenía que presentarse en un tribunal para ser imputado. Creo que la palabra imputado es demasiado fuerte para un niño de 14 años y para una mamá que antes de conocer a Dios se fajó mucho para que su hijo fuera honesto, responsable y conociera todos los valores que pueden existir. Y fue muy difícil. Cuando empezamos a ir a los grupos RUA, yo hablé con la hermana Iria y fui capaz de confesarle y ella me dijo: tranquila, hermana, que esto Dios lo va a solucionar, usted no se preocupe. Y el 25 de agosto, quizás para algunos de ustedes la primera vez que ustedes vengan a la iglesia no es tan fuerte, pero para mí el 25 de agosto marcó el inicio de muchas cosas en mi vida porque... Amén. Ese 25 de agosto yo dije: papá, yo te entrego todo, encárgate de mi hijo. Mis hijos son lo más preciado que tengo, son lo mejor que Dios me pudo regalar. Y para mí, y creo que para cualquier madre, que su hijo se lo toquen es bastante difícil. Pasó ese tiempo, nos sentamos en un tribunal. Gracias, hermana. Gracias. Vamos a hacer una pausa. Entonces, usted llegó a Grupo RUA primero, posterior a eso tomaron la decisión como familia de venir y asistir a la iglesia, y tú tenías un clamor por dentro, un gemir, en donde básicamente de manera humana un miedo de que tu hijo se le diera una sentencia por una acusación de robo. Es así, con 14 años me dices, 14 años. Esta acusación había sido por una vecina, una persona muy cercana de toda la vida. Inclusive creo que me habías comentado que tenían hasta una relación bien buena. Nuestros hijos, tanto el hijo de ella como mi hijo, jugaban, y cuando ella no estaba, yo vecina, estoy pendiente de su casa y así. Y para nosotros fue muy difícil la situación cuando nos llegó la notificación y cuando nos dijeron, igual cuando ella me dijo, yo dije: wow, una persona que ha tratado con mi hijo en 2 años no se da cuenta del error que está cometiendo. O sea, tú conoces a la persona, tú te das cuenta de una vez, pero bueno, creo que el enemigo sabía que nosotros íbamos a dar este gran paso. Amén. Y era una cuantía importante de efectivo, ¿verdad? Eran $700 lo que la señora aducía, y yo decía: wow, Señor, tú sabes que mi hijo no fue, tú sabes que mi hijo no fue. Entonces, en ese momento, luego que ya están en la iglesia, ustedes están en medio del proceso jurídico y tienen la primera audiencia. Fue difícil. La primera audiencia fue muy difícil, pero antes de la audiencia, cuando yo tuve el valor de decirle a nuestro papá espiritual, yo le dije: papá, está pasando esta situación con Alejandro. Él se sorprendió mucho y él dijo: ¿con quién? Yo le dije: con Alejandro. Y me dijo: wow. Y él me dijo: hija, nunca se me van a olvidar las palabras de nuestro padre espiritual: esto ya está ganado por Dios. Amén.
yo me aferré como nunca en mi vida a una palabra, como nunca me he aferrado a algo, me aferré a esa palabra de Papayán y wow, yo clamaba y yo oraba y yo decía, Señor, yo te lo pido, Padre, tú conoces nuestros corazones, conoces el corazón de mi hijo, sabes que él no fue, sabes que es un falso testimonio. Y hermanos, no fue fácil el día del primer juicio porque el fiscal hablaba y decía cosas y yo miraba la defensa y la defensa no hablaba. Y cuando yo decía, Señor, pero eso no es cierto, solo me decían, usted no puede hablar. Y yo decía, ¿cómo no puedo hablar si es mi hijo el que está sentado ahí al frente y el que está siendo imputado por unos cargos que, como si mi hijo hubiese matado a alguien, no lo hizo? Qué duro. Y en ese momento el Señor trabajaba con tu corazón y te hacía ver que suya es la justicia. Y ponía compasión en tu corazón por la persona que acusaba a tu hijo. Te dio un sentir de que tuvieras una siembra hacia ella, aún en medio de que la estabas viendo acusar a tu hijo. ¿Cómo fue eso? Mire, un día en mi trabajo haciendo un devocional, Dios encontró la manera de hablarme a través de visiones y me muestra a mi persona entregándole un boleto para el Congreso. Yo simplemente solté la pluma, miré al cielo y dije, ¿tú me estás hablando en serio? ¿Cómo yo voy a hacer eso si esa mujer está demandando a mi hijo? Yo le dije, yo lo voy a hacer, pero tú lo vas a pagar. Yo aboné los primeros $10, pasó el tiempo, luego un mes antes del Congreso, en el trabajo, por motivos de trabajo, yo tuve que ir un domingo a al trabajo, no pude venir a la iglesia. Y en el comedor, a las 12 del día, papá me lo volvió a decir, ya te transferí, paga el boleto. Porque en ese momento me contabas tú que tú fuiste al trabajo con $1. Solamente tenías $1 en la cartera. Y tú le decías a Dios, me dijiste, Señor, si tú vas a hacer algo, pues solo está en tus manos porque yo no tengo ni siquiera para terminar de sembrárselo. Así y recibes es. una llamada de tu jefe. Mi jefe me transfirió la comisión de un evento que habíamos tenido, que yo había vendido, que no me lo esperaba porque eso normalmente lo pagan a fin de mes, pero él lo pagó antes. Y cuando Dios me muestra todo eso, me muestra a mi persona sentada en el comedor haciendo la transferencia y me decía, ya te pagué, cancélalo. Me decía y me lo repetía. Yo salí corriendo de la iglesia como pude, me vine con ese $1 hasta Penonomé. Para los que saben, de Río Hato a Penonomé, $1 no es suficiente. Pero él encontró la manera de que yo llegara hasta aquí con un nudo en la garganta porque fue tan fuerte para mí que Dios me hablara tan conciso que yo cuando llegué yo le dije a papá, papá, esto me pasó, Dios me habló y el papá me preguntó, ¿ya hiciste la transferencia? Le dije, desde que me habló yo pagué. Y papá me dijo, wow, hija, tu obediencia va a romper cadenas. Amén. Yo creo que eso merece un aplauso. ¿Y qué pasó luego? Después de ese momento, yo no pude volver a ver a mi vecina con rencor o con odio. Wow. Yo simplemente dije, Señor, yo la veo a ella y te pido misericordia para ella, amor para ella, porque ella tiene un hijo también igual que yo. Y sé que no podría sobrevivir a todo esto. Y sé que yo estoy aquí gracias a papá. Aparte, el pasado 2 de octubre tuvimos el último juicio en el que, gracias a Dios, mi hijo fue liberado de todo cargo. El juez no encontró más pruebas y decidió desestimar absolutamente todo. No fue fácil, pero sé que papá lo hizo y sé que Dios sabía
que si yo no hubiera llegado aquí, la historia fuera otra. Que si yo no lo hubiera conocido y Él no hubiera procesado mi corazón, la historia fuera otra. Así que gracias, papá, por todo. Démosle un fuerte aplauso a Dios, un Dios que nos enseña que suya es la justicia, que cuando nosotros no entendemos cómo, dónde ni cuándo, Él absolutamente Él lo va a hacer. Lo más hermoso de este testimonio, pues obviamente es la resolución final, claro que sí, pero no podemos tomar en poco lo que Dios hizo contigo, con tu familia en medio del proceso. Dios te sembró amor por la persona que estaba acusando a tu hijo, misericordia para orar por ella, obediencia para escuchar una palabra y actuar en pos de ella. Y allí es donde Dios manifiesta su gloria en nuestra vida. Demos palmas, gloria y honra a quien la merece y exaltamos su presencia y sus milagros en nuestra vida, pues suya es toda la gloria y toda la honra. Te bendigo, Briseida, por ser una hija de la casa, una hija que no tomó en poco la palabra de Dios ni la palabra de su padre espiritual y actuó en obediencia. Sé que te quedaste con muchos detalles porque el tiempo no nos daba, pero si usted tiene tiempo y usted la ve en los caminos por allí, dígale: Briseida, cuéntame todo lo que no contaste, porque de verdad este testimonio es muy poderoso y esto fue un abrebocas en donde le dimos el final, pero hay muchos detalles más donde Dios se glorificó con poder.